Hola, bienvenidos a esta primer clase del año. Feliz de estar nuevamente junto a ustedes. Como siempre, con nuestras obras abstractas. Vamos a ver composición, técnicas y un poquito de todo. Cada vez que comenzamos nuestras obras, siempre les digo que tenemos que tener en cuenta el lenguaje visual, los elementos del lenguaje visual, los esquemas compositivos, los pesos. Siempre tenemos que tener en cuenta qué colocamos en nuestro soporte y obviamente qué soporte vamos a elegir. En este caso tenemos un soporte rectangular, donde vamos a hacer una composición abstracta. Pero ¿cómo vamos a componer? Vamos a empezar con un esquema compositivo. Ese esquema compositivo, siempre les comento que pueden ser figuras geométricas, pueden ser líneas. Bueno, en este caso vamos a usar nuestra carbonilla o nuestro grafito y vamos a empezar a tirar algunas líneas. ¿Qué gano yo con ese esquema compositivo? Lo que voy a hacer es el esqueleto de mi obra. En ese esquema compositivo yo ya voy viendo cómo voy a orientar al espectador a recorrer mi obra. Con esas líneas yo ya estoy marcando mis direcciones. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con nuestra carbonilla y hacer algunas líneas. Luego el color. Saben que el color en una obra abstracta es preponderante. Es importantísimo conocer cómo se comporta el color y cuál va a ser mi paleta de colores. Eso después. Primero empezamos con la línea. Bueno, vamos a empezar entonces a trazar nuestra línea. La línea nos ayuda en el dibujo a tener un contorno. En este caso, lo que nos está dando es justamente un esquema compositivo. Yo no estoy pensando en nada, solamente estoy trazando líneas como si lo estuviera haciendo también con el pincel. Estoy manchando el soporte. Me puedo salir si quiero de los bordes. Puedo trabajar bien acá adentro. Esta línea la puedo hacer una línea más gruesa, es decir, una línea con más fuerza. Puede ser líneas suaves, como estas que están acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy indicando al observador que va a empezar a leer mi obra desde este extremo, va a seguir y va a continuar por acá. Puedo bajar, puedo hacer una línea continua, puedo hacer líneas quebradas. Recuerden que esta parte del soporte trato de no colocar tanto porque es la que menos me va a soportar el peso. Acá puedo trabajar más, yo sé que acá me va a soportar más, entonces puedo agregar cosas. Recuerden que ahora viene el color, por lo tanto, si yo agrego mucho de este lado más el color, es como que puede llegar a quedar muy pesado. Bueno, estoy entonces trabajando con la línea, estoy armando mi esquema compositivo. ¿Hacia dónde voy a parar? No sé. No lo sé. Vamos a ver, una vez que yo le coloque el color, ¿en qué se va a transformar esto? No tengo idea. Puede llegar a ser un paisaje, puede ser una mancha solamente. Eso depende. ¿Qué es lo que va a ir surgiendo a medida que le agregue el color? Vamos a ver eso ahora. Bueno, vamos ahora a ver la parte del color. Para eso vamos a trabajar en esta obra con acrílicos fluidos, o sea, acrílicos que me permitan lograr una transparencia. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero que les aconsejo no usar el acrílico profesional muy espeso, sino usen los acrílicos decorativos, acrílicos que sean más livianos.
y los voy a mezclar con barniz, con barniz. Entonces logro una transparencia. No voy a trabajar con agua, porque ¿qué pasa cuando yo los mezclo con agua? Pierden el color, el acrílico se opaca. Por lo tanto, lo voy a mezclar con barniz. Entonces voy a prepararme mi paleta de colores. ¿Con qué voy a trabajar? En este caso tengo un gris de paint. Voy a trabajar con otro gris un poquitito más celeste, o sea, un gris más clarito. Un verde cemento. Todos están preparados del mismo modo. Un blanco antiguo, un blanco cremita. También me preparé por las dudas un magenta, porque quizás me pida la obra ponerle algo un poquitito más arriba, y me voy a preparar, que no lo tengo ahora, pero me voy a preparar un color arena. Con eso voy a empezar a trabajar. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, primero podríamos sellar esta carbonilla, pero no la voy a sellar. Voy a dejar que la carbonilla también actúe en la materia de la carbonilla, que se mezcle con el acrílico. Si yo la quisiera sellar, tendría que pasarle una laca fijativa. En este caso la voy a dejar así, pero se puede hacer, o sea que si quieren se puede hacer. ¿Con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con estas espatulitas. Voy a empezar a desparramar con estas espátulas, con la espátula de goma, con cualquier elemento que tengamos que me permita correr la materia, es decir, el acrílico, y en ese estado fluido. Voy a humedecer un poquitito el soporte. Como saben, siempre usamos nuestro aspersor. Lo humedecemos un poco para que no, por más que sea un acrílico fluido, para que no se quede ahí, que corra, que me permita correr. Bueno, entonces vamos a empezar con el tono. Yo siempre comienzo con el tono de valor más oscuro, o sea, el de valor más bajo, y lo tiro. Voy a empezar a armar siguiendo esta estructura que hice. Voy a ir tirando el color en el soporte. Lo dejamos acá y vemos después si necesito un poco más, que es lo más probable. Entonces empezamos a extender el color. Acá es donde empieza a fluir la gestualidad, o sea, de cada uno de nosotros. Si estamos con ganas de trabajar fuerte, podemos hacer un trazo que se note, que tenga una gestualidad más marcada. Si queremos trabajar un poquitito más suave, lo vamos a ir haciendo de a poquito. Eso depende de nosotros. ¿Qué es lo que queremos conseguir o qué queremos mostrar en nuestra obra? Si hay una gestualidad muy pero muy marcada o no, algo muy delicado, muy suave. Todo depende del artista. Y acá empiezo a desparramar el color y empiezo también a trabajar con lo que estaba abajo, es decir, con la carbonilla, esa primer esquema que tenía, como para ir guiándome. No solo puedo trabajar con esto, también puedo agarrar la espátula de goma, que ¿qué me permite? Me permite levantar el color y también correrlo. Puedo ir armando otras estructuras. Acá
voy a necesitar más color, entonces uso. Ustedes cuando arman el color, fíjense de armar lo suficiente como para que les alcance para toda la obra. Y ahí vamos trabajando. Algo que para mí es muy importante es trabajar también los vacíos. Las obras tienen que estar equilibradas. Cuando hablamos de equilibrio, no solo significa que esté equilibrada porque sus pesos están equilibrados, sino porque también tengo una armonía y un caos, es decir, un desorden, pero equilibrado. Tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un desorden, porque si está todo muy armónico es aburrido, pero ese desorden no tiene que ser tal que me haga huir de la obra. Entonces eso es lo que tenemos que buscar una armonía, pero también un caos dentro de la obra, todo en su justa medida. Eso hace que busque vacíos, necesito donde descansar un poco en el recorrido. Bueno, vamos a agregar otro color. Vamos a ir con este verde cemento o gris cemento. Y lo volvemos a pasar con la misma espátula. Esta espátula me va a permitir también hacer texturas, me van a quedar trazos en la obra. Bueno, agrego el otro color, que es el color arena. Como están viendo, esto es una obra muy tranquila hasta ahora. Lo más probable es que después me pida color, como les digo siempre. Empezamos con la obra tranqui, vamos trabajando con los colores y después, a medida que la obra va avanzando, si me va pidiendo color, bueno, le vamos agregando. Ustedes saben que la obra nos habla. Así que vamos a, fíjense, una espatulita de repostería que tiene esta textura que me va a marcar bastante el soporte. Vamos trabajando. Y ahora que ya desparramé el color, vamos a agarrar una pinceleta. Las pinceletas, cuanto más usada mejor. Humedecemos un poco y empezamos a desparramar esta mancha que hicimos, desparramar el color, empezar a suavizar algunas zonas. Esto siempre se trabaja rápido porque fíjense que ya se empezó a secar. Recuerden que muchas veces lo que podemos hacer para que nos permita trabajar un poco más tranquilos el acrílico
es sellar el soporte con una base de barniz al agua o de fondo sellador. Entonces, ese soporte que está sellado lo que me va a permitir es que el acrílico no se pegue tan rápido, no se seque, y yo poder trabajarlo como si fuera, casi como si fuera óleo. Lo puedo ir fundiendo. Lo pasamos suave. Al ir pasando suave, el trazo va a ser también delicado, pero puedo tener una gestualidad, si quiero en algún momento, más expresiva, y puedo pasarlo entonces de una manera más enérgica. Todo depende de lo que querramos decir, el mensaje que querramos dar con nuestra obra. Una vez que esté seco, lo voy a parar, así después lo podemos ver. Yo a mi obra la veo mejor siempre en vertical. Acá como estoy trabajando con un acrílico todavía muy fluido, lo estoy haciendo en horizontal para que no me chorree, pero la obra necesitamos observarla y para eso no hay nada mejor, en mi caso, esto también es a gusto personal, en mi caso tenerla en vertical. Entonces yo me alejo, la veo y entonces voy decidiendo cómo seguir, qué agregar, qué sacar. Bueno, ahora vamos a dejar que se seque un poquito, así después la puedo parar y continuamos. Estoy observando la obra, empiezo a encontrar estructuras, veo como si fuera una ciudad en ruinas y eso me lleva a lo mejor a ir descubriendo algunas partes o tapando otras si es que no me gustan. Lo que veo acá a mí particularmente me gusta, pero puedo con la carbonilla seguir acentuando algunas de esas formas que se ha borrado justamente la primera estructura que yo había hecho. Al no sellarla se borró. Bueno, entonces puedo con la carbonilla remarcar, profundizar esas estructuras justamente. A mí me encanta trabajar con carbonilla o con las tizas pastel porque me permite fundir, marcar y que no quede ese rasgo tan rígido como si yo lo hiciera con el pincel y el acrílico. Con la carbonilla puedo ir esfumando a medida que lo voy colocando y me mancha el soporte, entonces queda marcado ese trazo. De este lado también me han aparecido estructuras que pueden ser un caserío, como si esto fuera una pared y está rota y ahí veo atrás, o sea, veo más allá de toda esta estructura. Esto también puedo ir eligiendo alguna de estas estructuras, ir colocándole planos de color. Todo eso lo voy decidiendo a medida que desarrollo mi obra. Bueno, voy a seguir con el acrílico. Ahora acá arriba, que me quedó bastante desprolijo, o sea, una mancha que no me gusta, con demasiados trazos, hay demasiada textura, entonces la quiero suavizar. Para eso voy a tomar estos pincelitos chinos que son tan suaves y ese blanco
antiguo que tenía preparado, y empiezo a pasar arriba de todas estas estructuras o estas texturas. Acá me han quedado pelos del pincel de la primera mancha que hice y puedo ir ahora suavizando sin tapar, porque justamente como estamos trabajando con esto que está tan transparente, no tapo mucho lo que hay abajo, pero sí suavizo la pincelada. Acá me han quedado unos pelitos, los voy sacando, ahí está. Sigo agregando ese blanco antiguo. Trato de fundirlo. Voy a usar un poco el celeste o ese gris, casi celeste que había preparado, que no lo usé en la primera mancha. Y me viene bien para trabajar esta zona blanca, ensuciarla un poco. Ahí está. Ahí va. Entonces, este color que tengo acá lo voy a llevar a esta zona del medio. Está engamado en el fondo. Entonces sigue siendo un vacío, pero no blanco. Acá también. Acá voy a trabajar esta zona un poco más oscura, no mucho, un poquito más oscura, igual que acá. Entonces voy a agregar quizás un color que no tengo acá, que es un tierra sombra natural. Yo uso mucho el tierra sombra natural. Entonces lo voy a agregar para marcar un poco esta zona, oscurecer un poco esta zona y también esta. Acá todavía necesito un poco más de el blanco. Voy a agarrar otra pinceleta. ¿Sí? Ahí está. Y acá abajo también. Recuerden que cuando usamos un color, ese color tiene que aparecer en
en varios puntos de la obra, tiene que haber un recorrido. O sea que si yo trabajo con un color, ese color lo tengo que ver en otro punto de la obra, no tiene que estar en un solo lado, sino como que queda descolocado, o sea, medio como que lo puse ahí, no tiene sentido con el resto de la obra. Entonces siempre que ubiquemos un color, tratemos de ubicarlo también en otra parte. Bien. Acá tengo un tierra sombra y con este voy a hacer algunos retoques, oscurecer algunas zonas. Lo podría haber hecho también con la carbonilla, pero es como que le quiero agregar un poco otro toque de color. También de acuerdo a cómo vayamos usando nuestro pincel, es la gestualidad que vamos dejando en nuestra obra. Entonces tenemos que usarlo de diversas maneras. Este pincel es hermoso porque puedo girarlo. En realidad no lo uso para lo que se creó el pincel, que es justamente para la escritura, pero me deja unos trazos hermosos. Me encanta usar este pincel. Me da mucha libertad porque también lo dejo como que el trazo del pincel vaya creando. Lo dejo un poco libre. Estoy utilizando este color que está puro, es decir, no lo puse con barniz, no lo diluí, pero como el pincel tiene agua, es decir, carga agua, me hace una transparencia y no pierdo el grafismo que tengo ya en el soporte. Este color lo he usado acá y lo uso acá. Es lo que les estaba comentando hoy. Llevamos el tono hacia toda la obra. Cuando la recorremos tenemos que encontrar este color, ese tono en toda la obra. Voy a humedecer un poco más para que corra. Voy a volver al oscuro, a ese gris que tenía al principio, o sea, la primer mancha que la hice con este. Bien, para remarcar algunas zonas.
Me alejo de la obra y voy viendo dónde tengo que acentuar o no el color. No voy a seguirlo mucho más, me gusta la mancha como está, tampoco quiero hacerla tan figurativa, por lo tanto puedo arreglar un poco más esta zona, acá que me quedó demasiado verde, puedo arreglarla, acá me gusta lo que veo, pero no voy a trabajar mucho más, porque si le agrego ya empiezo a cambiar, es decir, empieza a aparecer mucho más la figuración y no es la idea. Entonces, ¿la estoy leyendo completa? Sí. Entro por acá, tengo un lugar donde veo que hay algo atrás, o sea que es como que me invita a meterme en la obra. Continúo, acá encuentro también como un escape, o sea que la obra se está recorriendo completa, por lo tanto está equilibrada, eso es lo importante. Obviamente puedo, como siempre les digo, da para mucho, es decir, esta obra no se termina acá, esto se seca y después voy a seguir haciéndole, como les dije recién, acomodando un poco más los colores, suavizando o poniendo un poco más de textura, pero no voy a poner más color. Yo tengo acá preparado el magenta, no lo voy a usar porque lo que veo en la obra no me lo pide. Es decir, veo una ruina, veo una ciudad, veo una puerta, un pórtico que me invita a meterme en la ciudad. No veo la necesidad de colocar el magenta. Podría ser como si fuera un atardecer, lo podría poner por acá en el cielo, pero es como que ya le estoy dando más idea de cielo, de atardecer, de todo, y no es la idea. Bueno, aprovecho para comentarles cómo vamos a trabajar este año. Voy a estar dando talleres a partir de abril. El curso de los primeros pasos en el arte, que los doy todos los años, 2 o 3 veces por año, va a comenzar en abril. El workshop de teoría del color, que es muy importante, yo se los aconsejo porque la teoría del color es fundamental, también en abril. Y bueno, y curso el nivel 2, que es desde el impresionismo a las vanguardias. Vamos a ir recorriendo un poco lo que es toda la historia del arte desde el impresionismo hasta nuestro momento, y con las distintas corrientes y los distintos artistas que nos han inspirado en lo que es la historia del arte contemporáneo. Y también estoy preparando un taller de avanzado de figura humana. Así que quien le interese se pone en contacto en mis redes sociales. Yo estoy en el Instagram como Carolina Curti_arte, en Facebook como Carolina Curti, y tengo mi página web www.carolinacurti.com.ar. Se comunican conmigo por cualquiera de mis redes. Así que bueno, espero en la próxima clase les voy a traer otra obra que les guste, que la pongan en práctica. Son lindas técnicas, son rápidas. Fíjense que en un ratito es real lo que ustedes están viendo, la obra se desarrolló. Así que hasta la próxima.